Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y en este día vamos a presentar el tema, el cual es Introducción de los esclavos desde África. Este tema es muy importante de estudiarlo, ya que forma parte de un sistema de esclavitud más amplio basado en el racismo y en el colonialismo, que originó lo que es considerado el movimiento forzado más grande de la historia. Mis compañeros y mi persona explicaremos cada uno, los que son sus razones, cómo llegaron los africanos a América, también sus aportes culturales, sus religiones, entre otras cosas. Razones de la introducción de esclavos en el siglo XVII. Cuando los españoles conquistaron y colonizaron el continente americano, se produjo el resurgimiento del esclavismo en las sociedades occidentales. Uno de los motivos que impulsó al comercio esclavista fue la crisis demográfica que inició a partir de que se desataron diferentes pandemias, lo cual generaron muertes de varios indígenas en distintas partes del territorio. En el siglo XVII también empiezan a esclavizar a los afroamericanos, ya no solo a los indígenas, así sometiéndolos a trabajos pesados como excavaciones, construcciones, minas, entre otros. Los indígenas con el tiempo también fueron cristianizados, lo cual se dice que impide que estos sean esclavizados. Sin embargo, en algunas ocasiones seguían siendo esclavizados a pesar de ser súbditos de la monarquía. Origen de la mano de obra esclava africana en el siglo XVII. A mediados del siglo XVII y a finales del siglo XIX, más de 12 millones de africanos llegaron a América como mano de obra forzada, asignados en barcos llamados la Mirei Pasajes, y estos viajes duraban entre 2 a 3 meses dependiendo su punto de salida y su punto de llegada. Según estadísticas investigadas, las potencias que estuvieron a cargo de estos esclavos fueron Portugal con 5 millones, luego pasó a Gran Bretaña con 3 millones, seguido de Francia con 1.600.000, España con 1.300.000 y Holanda con 500.000 esclavos. Estos esclavos pasaron directamente de África a América con el traslado del Trato Atlántico. Como dije, Trato Atlántico es el océano Atlántico y los africanos pasaron por el océano Atlántico, todo ese trayecto del océano Atlántico hasta llegar a América, que era su destino. Hay una nota importante en la cual que dice el primer desembarque registrado de la ruta española fue en 1546 en Veracruz, y estos esclavos fueron provenientes de la isla del Cabo Verde. Al igual se registraron 36.000 viajes directamente de África a América. En Portugal hablé que hubo 5 millones de africanos, ¿verdad? Esos 5 millones de africanos se asentaron en Brasil, siendo el centro de tránsito de esclavos que provenía de el río del Congo, actualmente llamado Angola. En Argentina pasó algo similar, pero fue en Montevideo y en Río del Plata. Todos los africanos llegaron a Montevideo y se registraron ahí. Algunos se registraron de ahí legalmente, ilegalmente, y luego con las embarcaciones pasaron por el Océano Pacífico, asentando a Chile, asentando a Ecuador, Colombia, Venezuela, pasando por el Caribe y llegando a Norteamérica. Eso fue, como les digo,
no fue siempre así, sino que también de África también pasaron directamente a Estados Unidos, al Caribe, llegando así a diferentes partes de América. Como podemos ver en el mapa de atrás, todos los africanos salieron de las costas africanas, como son Sierra Leona, el Congo, Angola, San Luis de Senegal, entre otros, llegando a parar América. Ya, los británicos arribaron o dejaron a sus esclavos en las costas de Estados Unidos, lo que es Boston, Nueva York, la Norteamérica británica, Charleston, Nueva York. La potencia portuguesa dejó sus esclavos en Brasil, como dije, sus 5 millones arribaron en Recife, Salvador, Río de Janeiro. La potencia francesa arribó también parte de Estados Unidos y la mitad de Haití. La potencia que más arribó a América fue España, dejando a sus esclavos en México, en Guatemala, en Salvador, en Cuba, en Haití, en República Dominicana, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Y la holandesa solo en Surinam. Los aportes de la cultura africana. Los africanos fueron traídos como esclavos para trabajar en grandes plantaciones. No eran considerados humanos sino un objeto de trabajo, por lo tanto no tenían derechos. Aún así, la cultura africana ha sido muy importante en América. Los esclavos africanos trajeron consigo idiomas, creencias y tradiciones. Las condiciones en las que fueron transportados y esclavizados no les impidieron mantener viva su cultura a escondidas. Los afroamericanos mantuvieron sobre todo la música y la religión. La música invadió el continente americano, como por ejemplo el jazz, la salsa, el merengue y la samba o el candombe. Son algunos ejemplos de dicha influencia y algunos aportes que trajeron los afroamericanos. La santería es una religión de la diáspora africana que se desarrolló en Cuba a finales del siglo XIX. Sus creencias derivan directamente de la cultura yoruba, que en Cuba se sincretizaron con el catolicismo implantado por la monarquía hispánica, así como el espiritismo. La santería es politeísta y gira en torno a deidades llamadas orisha. Se cree que cada ser humano tiene un orisha en concreto, el cual influye en su personalidad. El candombe es una religión animista en la que se rinde culto a los orixas, los cuales son espíritus o deidades guardianes de los campos de la vida. Este llegó a Argentina y a Uruguay a partir de la llegada de los esclavos africanos, constituyendo una fusión de rasgos musicales, religiosos y de danza. Este culto ha tomado una gran importancia en el país Uruguay, el cual en la actualidad aún mantiene su carácter religioso hacia el candombe. Macumba, forma brasileña de vudú y santería o el culto a deidades africanas a través de la magia negra y la posesión del espíritu. También existió otra forma que fue el vudú, que fue la mezcla de elementos del cristianismo y de las religiones africanas amnististas y fenichistas.
y se caracteriza por practicar sacrificios rituales y por tener el trance como modo de comunicación con los dioses. Los ritmos musicales actuales fueron extraídos de la música cubana, tanto así que la mezcla de melodías de indígenas y españoles crearon varios géneros como es la cumbia, la salsa y el merengue, considerando así también géneros latinos. Los países en los que se representan cada género provocado por esta mezcla es el Caribe, Colombia, Panamá, Venezuela, Brasil, República Dominicana, Cuba y Perú. En cada país mencionada, el ritmo de los tambores tienen la adaptación necesaria para cada género de esto. Papa Roncón, una leyenda viva de la marimba, narrador oral, cantante, músico y poeta. Guillermo Ayoví Erazo, más conocido como Papa Roncón, llamado así porque desde pequeño vendía pescados roncadores en la parroquia de Barbón. Nació el 10 de noviembre de 1830 en la parroquia de Barbón, provincia de Esmeraldas, Ecuador. Hijo de Manuela Erazo y de Carlos Manuel Ayoví. Guillermo a sus 8 años empezó a relacionarse con las comunidades de la nacionalidad chachi y ahí tuvo sus primeros acercamientos a la marimba. Fue uno de los máximos exponentes de la música marimba esmeraldeña, una leyenda viviente de nuestro Ecuador y un ícono para el pueblo afroecuatoriano. El origen de la marimba, según Ayoví, al igual que sus raíces, son originarios del continente africano, que vinieron con los primeros afros traídos por los españoles. El pasado 2 de diciembre del 2015, la marimba fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Cabe destacar que fue gracias al rol que cumplieron los adultos mayores en la transmisión de saberes musicales, como fue la del caso del Papa Roncón. La declaratoria fue en Nimba, el corazón de África, lo que hizo más significativo para el pueblo africano. El aporte de Guillermo Ayoví hacia la cultura afroecuatoriana fue la música como la transición cultural. Se puede decir que las transiciones y las formas de expresar la cultura nos recuerdan nuestras raíces, nuestra identidad cultural y sus comienzos. En el 2011 el gobierno nacional otorgó a este fiel representante de la marimba el premio Eugenio Espejo por su trayectoria como difusor y embajador musical. Guillermo Ayoví falleció el 30 de septiembre de 2022 a sus 92 años de edad en Barbón.